Mm, Qué bárbaro esto de... Pero yo juro que había programado la reunión deshabilitando la sala de espera. Y ahora me quiero matar, básicamente. ¿Por qué? No, porque había programado en teoría deshabilitando la sala de espera para no tener que hacer esto de admitir uno por uno. Encima que se corta los 40 minutos. Perdón, parezco un viejo chilloso, pero Esperemos que todos vayan juntándose. eh, nada, hoy estoy a favor del MIT. A ver, vamos haciendo lo más rápido que se puede. Igual ya de la teoría queda poco, después arrancamos con la práctica. Avísenle a la alumna Villasane que pase el parcial en lo posible ayer para cerrar este tema. No sé si está alguien de su grupo presente. Bueno, ahí está, ahí ya para, que Sí, te habilito. profe, le hablamos, pero todavía no contestó ningún mensaje. Bueno, dígale que Cifrado. tiene tiempo hasta las 12:30, como tarde, si no, va a tener que recuperar. Debe haber ido a buscar un Word. A ver, alguien que le preste un Word a la chica. A lo mejor no lo conoce. Tengo gente acá todavía. Ya podés arrancar mientras, porque ya somos más de 5 Bueno, minutos. a ver, ¿quién contesta? Matías Lacube. ¿Qué contesta Matías? Acá tengo la foto, se está cagando de risa, Matías. Le formule la pregunta. De vuelta, Matías, tengo que formular la pregunta, pero qué hombre este, esperá. Aparte, en esa posición, acostado, decime de nuevo la pregunta. El tipo le falta el mate con los bizcochitos, ¿viste? No me quiero La imaginar lo que pregunta tiene la es, cámara desactivada, que capaz que están en la cama todavía, que está bien igual, está bien. seguro, basta, no me moleste, ¿viste? Bueno, yo Está compraba nublado. Está frío. una botella de Coca-Cola en la esquina de casa, salía 100 pesos. En el Jumbo sale 150. Decidí comprarlo en la esquina de casa. ¿Cuál fue la ventaja económica? Y ambas cosas. El precio y la ¿Cuál cercanía. fue la ventaja económica en guita? Está dormido, Matías. 150 de supermercado y 100 pesos en el barrio. En la esquina de casa. Yo decidí ir al barrio a comprarla. Y sí, 50 pesos ganaste. Bien, fíjense la diferencia entre el mayor y el menor valor. Entonces, acá establezco los costos de Córdoba, de Mendoza y de Bahía Blanca, luego establezco la ventaja económica y la divido por 10, porque es 0,2 por cada 10 pesos. 1980 es la mayor. 1980 menos 1980 me da 0. 1980 menos 1660 me da 320. Y lo divido por 10 porque es cada 10 pesos de ventaja económica. 1740 1980 menos 1740, 240, y lo divido por 10 porque de alguna manera es 0,2 por cada 10 pesos. Luego lo multiplico, 0,2 por 0 me da 0, 0,2 por 3,2 me da 6,4, 0,2 por 2,4 me da 4,8. Luego, las ponderaciones, fíjense que 0,2, 0,25, 0,10, 0,35 y 0,10. Fíjense que la sumatoria de las ponderaciones es igual a 1. Multiplico 0,35 por 35, 8,75. 25 por 85 me da 21 y así hago con todo. Sumo todas las ponderaciones incluyendo la del costo y establezco cuál es la mayor. La mayor es Mendoza. Ergo, Mendoza es la localización más
adecuada en función de los métodos de promedio ponderado. ¿Se entendió? Bien, Matías, entendiste. Vamos, sigamos. El centro de gravedad, el método de centro de gravedad consiste en un algoritmo. Establece el método de centro de gravedad, se utiliza fundamentalmente para empresas distribuidoras que tienen servicios de distribución. Por ejemplo, Coca-Cola. Por ejemplo, la cerveza que a ustedes les guste más. Donde los costos... Esto me pasa por estar apurado. Cristian, vos tenés la culpa. Los costos de producción son chiquitos, pero los costos de distribución son muy grandes. Si yo analizo el costo de producción de Coca-Cola, que es un jarabe con gas, es irrisorio. Pero los costos de distribución de llevar la Coca-Cola a los distintos puntos del país es muy importante. Con lo cual, seguramente, si hay un análisis, o de una distribuidora de bebidas, fíjese que hay empresas que se dedican únicamente a distribuir bebidas. Con lo cual, yo voy a analizar esto en función del costo en función del método de centro de gravedad. Y el método de centro de gravedad utiliza dos fórmulas, donde por un lado analizo las coordenadas X del centro de gravedad y por el otro lado analizo las coordenadas Y del centro de gravedad. Y en función de todo eso, yo creo que lo van a ver más profundamente con Cristian, pero esto es fácil porque ustedes si se sientan a analizar este método es una pedorrada. Por un lado tienen todos los X y lo dividen, y por otro lado los Y lo dividen. Y eso establecen un punto en X y un punto en Y. En función de ese punto en X y un punto en Y, le van a dar una localización más adecuada. No me pongo a hacer el ejercicio en profundidad porque merece un análisis que ustedes sí tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo en su casa. De paso no se contagian de coronavirus, así que mejor todavía. Y del método de puntos de equilibrio se utiliza fundamentalmente para empresas que producen y comercializan. Este método utiliza fundamentalmente los costos de producción para poder analizar las distintas variables de un negocio. Por ejemplo, mirado desde el punto de vista de variables X e Y, seguramente el punto de equilibrio va a estar, el punto de equilibrio en este caso es donde son menores los costos de producción para poder producir. Por ejemplo, este es un ejercicio muy simple que se explica en forma muy sencilla. Las ubicaciones más probables de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, respectivamente, tienen la estructura de costos que aparecen en la tabla siguiente. Localización potencial Mendoza, el costo fijo por año 150.000 y el costo variable por unidad 75 pesos. Córdoba 200.000 como costo fijo año y el costo variable por unidad 50 pesos. Y Buenos Aires el costo fijo año 400.000 y el costo variable por unidad 25 pesos. Encuéntrese la ubicación más conveniente si se calcula un volumen de ventas de 6.000 unidades año. Realice el gráfico y determine el punto de equilibrio en las cuales conviene otra ubicación. Si la probabilidad de fabricar es 10.000 unidades 0,6, 6.000 unidades 0,3 y 7.000 unidades 0,1, ubíquese la localización más conveniente. Fíjense, en este caso yo voy a determinar el costo fijo y el costo variable. El costo variable lo voy a llevar años, porque no voy a hacer costo fijo año más costo variable unitario. Entonces el costo fijo por año más el costo variable de 6.000 por 75 me da 600.000 para 6.000 unidades. El costo total por año para Córdoba me da 500.000 y el costo total para Buenos Aires me da 550.000.
Con lo cual digo, hago los costos totales, hago la comparativa, determino el menor y digo que el menor es Córdoba. Luego digo, voy a utilizar la probabilidad de ocurrencia, que esto lo van a ver en estadística. La probabilidad de ocurrencia es cuando la suma de probabilidades da 1. Digo, si tengo el 60%, va a ser 10.000 por 0,6, 6.000 por 0,3, 7.000 por 0,1 me da que la probabilidad de ocurrencia más certera de producción y ventas en 8.500 unidades. Luego voy arriba y multiplico todo por 8.500 unidades y me da 787.000 para Mendoza, 625.000 para Córdoba y 612.000 para Buenos Aires. Digo, de alguna manera o de otra, Buenos Aires es el menor costo por localización. Ahora pregunto al honorable auditorio acá reunido y después le cedemos paso a Cristian. ¿Por qué 612.500 pesos? ¿Por qué Buenos Aires es la menor localización? Es la localización más adecuada si vendo 8.500 unidades. La pregunta certera sería, ¿por qué a mayor venta me conviene más Buenos Aires? Escucho ofertas. Porque tiene el costo variable más bajo entre las tres. ¿Quién dijo eso? Nicolás. ¿Qué Nicolás? Porque hay varios Nicoláses. Nicolás Muñoz dice porque tiene el costo variable más bajo. Sigo escuchando ofertas. Yo opino lo mismo. ¿Quién es yo? ¿Qué Matías? Matías. ¿Qué Matías? La Cube. Matías Lacube cree lo mismo que Nicolás. Sigo escuchando ofertas. A ver, las chicas no aparecen acá. Están Sí, escondidas. igual. ¿Quién es? Sí, igual. Vanessa Gione, pienso que porque el costo variable es el menor de las tres ubicaciones. Bien. Sigo escuchando la última oferta. ¿Quién da más? A ver, otra colega, otra alumna que exponga su opinión. Ahí Victoria Aguilar dice por el chat que opina igual, por los costos variables. Bien. Está bien, está claro que no hicieron costos todavía. ¿Luego le pusiste el apunte de costos para que leyeran, Cristian? Sí, está en la primera clase. Lean el apunte de costos. No está de adorno. Léanlo. Fíjense que ustedes tienen, por una cuestión que en economía, que todavía no cursaron, se llama costos estructurales. O ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Economía de escala decís vos? Economía de escala. Fíjense que a mayor producción, diluyo el costo fijo unitario en cada uno de los productos. Y como tiene el menor costo variable, tiene el menor costo unitario. ¿Qué sería una economía de escala? Por ejemplo, supongamos que fabrico, no sé, esta taza. Y producir una taza me sale 10 pesos de costos variables. Y tengo un costo fijo de estructura mensual de 1.000 pesos. Produzco una sola taza, el costo total sería 1.000 más 10 pesos. Ahora bien, si produzco 10.000 tazas, si produzco 100 tazas, vamos a lo más fácil, el costo unitario sigue siendo 10 pesos y 10 pesos de costo fijo, porque dividí los 1.000 entre las 100 tazas que yo produje. Entonces, eso son costos, es gastos de estructura de costos, o como dijo Cristian, ¿cómo es que dijiste? Economía de escala. Economía de escala. ¿Se entiende lo que es economía de escala? A veces por economía de escala yo bajo los costos, pero no porque disminuyo los costos variables. Los costos variables siguen siendo iguales en términos generales.
Sí disminuyo el costo fijo, pero no disminuyo el costo fijo total, lo disminuyo en forma unitaria. A mayor Perdón, producción, entonces, sí, en este caso tendríamos que ver el costo total, que el costo total claro. menor sería el de Córdoba. Entonces, No, el costo total menor, sí, el costo total menor para 6.000 unidades, es Córdoba, pero para 8.500 unidades es Buenos Aires. por eso. Entonces, Ok. te estoy explicando por qué, teniendo el costo, por qué teniendo el costo fijo elevado, sigue siendo Buenos Aires para 8.500 unidades la mejor opción para poder producir. ¿Se entiende? No me seguiste. Ese es el problema. Yo creo que varía, depende también de los costos variables, depende de los dos costos. Y Te depende estoy también diciendo, te estoy la diciendo que cantidad de sí. producción. Digo Claro, que depende de sí. los dos costos. Por una cuestión de economía de Es escala, similar bajo la los costos cantidad fijos, producible. por una economía de escala, bajo los costos fijos, y aparte, como tengo el menor costo variable, es la opción Sí. más conveniente de Buenos Aires, por los dos costos, pero sobre todo por el tema de economía de escala, porque si no, no podría tener la localización más conveniente. Si no, la localización más conveniente sería Córdoba. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso Sí. ven los costos totales, porque ven los dos, precisamente, el fijo y el variable, en este caso. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, si nadie tiene dudas, le cedo el espacio al doctor Ríos para que dé su clase de los sábados. Muy bien, bueno, gracias, Raúl. Bueno, primero, en particular, el tema de, a alguien se le escapó el botón en el chat. Les quería comentar los trabajos prácticos que he visto la otra vez, ¿no? El de gestión de información. La mayoría estuvieron bastante bien todos. Me gusta el tema de las presentaciones. Muchos equipos se esmeraron. Y por eso el tema del A++, que sería como un excelente en nota, ¿no? Un 10. Bueno, muchos equipos mejoraron, la performance estuvieron bastante bien. Por ahí, cosas a corregir, y ya me meto en el día de hoy. Vi dos cuestiones generalizadas. Primero, la confusión, en este trabajo particularmente, entre lo que es un objetivo específico y el concepto de estrategia. Porque muchos equipos por ahí, en algunos objetivos específicos, explicaban el curso de acción para resolver o cumplir los objetivos generales. Y ahí viene la confusión con el concepto de estrategia, porque en definitiva la estrategia es el curso de acción. La táctica es cómo hacerlo. Eso es lo que preguntábamos hoy en el examen. Y en muchos equipos vi esta confusión, ¿no? Entre el objetivo general y el específico. Y en sí el específico lo que debe hacer es, como la palabra lo dice, especificar el general, sea por un área, si el general es a nivel global de la empresa, o dando más detalles del general. La estrategia y la táctica van luego, o sea, es el curso de acción para cumplir esos objetivos. Cada área, cada empresa tendrá su estrategia, primero a nivel global y después las estrategias por área, para cumplir los objetivos específicos y generales propiamente dicho. Eso por un lado. Por el otro, la cuestión del armado del tablero de comando. Tablero de comando que ahí Raúl les había presentado un ejemplo, que lo tiene en el aula virtual, que en definitiva, si completaban correctamente el análisis de la tabla de análisis del punto 5, si no me equivoco, 4 o 5, el anteúltimo punto, de los indicadores, ya tenían un 80% del tablero armado. Porque en sí, lo que el tablero de comando busca es ejercer el control sobre determinadas variables. Y para ejercer el control sobre estas variables,
yo tengo, a diferencia de la tabla de análisis que tenían que ver en el anteúltimo punto, que establecer metas a cumplir. Porque en definitiva, ¿qué es lo que tengo que controlar? El indicador me sirve a mí de un mecanismo de control. ¿Y de controlar qué? Los objetivos que me propuse. Por eso, cuando armaban la tabla de análisis, era en base a los objetivos que se propusieron. En base a eso tenían indicadores que marcaban cómo venía, si venía bien, mal, más o menos. Y cuando uno establece metas a cumplir y va controlando esas metas, precisamente el mecanismo es el tablero de control, llamado de otra manera, tablero de comando. Hay muchos tipos de tablero de comando. Está el tablero de comando de Balance Scoring, que es el general, pero el que vimos nosotros es más el operativo, es el más utilizado en el área de producción. Por eso diferente va a ser el tablero de comando o cuadro de mando integral que vean en otra materia, como por ejemplo dirección estratégica. Entonces, dicho esto, nada más quería explicarles o comentarles dónde fueron las observaciones genéricas que vi en los trabajos prácticos. Dicho esto, pasamos al día de la fecha. Día de la fecha que nos encuentra con, como decía hoy al principio, el primer tema vinculado al área de producción, bien directamente, porque tenemos la localización de planta. Y para evaluar la localización de planta, nosotros tenemos una estructura armada para hacer este tipo de estudios, que fue la planteada en la teoría, que precisamente consiste en realizar ciertos análisis previos a el emplazamiento o la ubicación del negocio o de la planta, ¿no? Yo me gusta hablarlo en forma general esto, me gusta hablar de negocio, no solamente de planta, porque es un tema que el que se va a poner un maxi kiosco o una empresa de seguros y necesito ubicar esa empresa, va a hacer los mismos estudios utilizando diferentes métodos por ahí, pero lo va a realizar igual el mecanismo. Por lo tanto, este mecanismo es íntegro y general para todo tipo de estudio de ubicación de negocio, no solamente una planta industrial. Y como ustedes saben, y lo aclaré el primer día de clases, yo trato de bajar lo industrial y lo ingenieril a la parte de administración, que en definitiva es la carrera que ustedes están haciendo. A mí me preguntan qué es la A. La A es aprobado, si fuera una nota sería 6, 7, más o menos. A más 8, 9, y bueno, el otro es 10, sería así. Bueno, volviendo al tema de localización, entonces, decía que en ámbitos generales tenemos nosotros que realizar primero un estudio preliminar en donde tenemos que evaluar las condiciones de zonificación, es decir, los requisitos legales, reglamentarios, análisis de riesgos que puede ocurrir. Básicamente lo que vinimos haciendo en las clases anteriores, en cuanto a las primeras dos clases, o sea, análisis de negocio y análisis de riesgo. Por eso, no en vano, este tema viene en la clase 4. Después que ya analizamos el negocio en un aspecto integral, genérico, ya analizamos los tipos de riesgo que pueden ocurrir, tanto en el negocio como en el producto que vamos a producir, por ejemplo, y ya establecimos objetivos y estrategias. Ahora nos tenemos que ubicar para empezar a trabajar, hablando en castellano. Y para ubicarnos, tenemos que respetar estos métodos o este proceder que habla de análisis, que el primero es el análisis preliminar, que es hacer lo anterior que vimos en las clases anteriores. Y luego vendrá el estudio de factibilidad, que el estudio de factibilidad lo que va a involucrar es un estudio económico, que puede ser de la zona también, un estudio de escenarios, por sobre todas las cosas. ¿Y qué son los escenarios que tengo que estudiar? Los escenarios son, digamos, opciones o alternativas de contextos. O sea, bajo qué contextos yo tengo que tomar una decisión. En el caso del trabajo práctico del día de hoy, o de esta clase, teníamos como dos escenarios bien marcados, que uno era comprar y construir, como les comentaba en el video de la semana, y el otro es alquilar.
tenemos dos contextos diferentes, porque un escenario es comprar y construir con todo lo que eso conlleva. Y el otro es alquilar. Puede haber un ahorro, o sea, cada escenario tiene sus pros y sus contras, ¿no? Precisamente eso es lo que hay que evaluar acá. Y en la teoría tienen un ejemplo de un cuadrito donde evalúa ciertos aspectos, por ejemplo, el tema de los recursos humanos, qué pasa en uno y en otro, cómo juegan los recursos humanos en uno y en otro, cómo juegan los fletes o traslados, cómo juegan las financiaciones. Por ejemplo, si la empresa, en cuanto a las condiciones que tenga, tal vez por la situación económica que vive y financiera, le conviene alquilar o no. Bueno, esas son evaluaciones de escenarios que se hacen en el estudio de factibilidad. Y después, una vez que tengo los escenarios evaluados, evalúo las localidades o locaciones probables de ubicación, ¿no? Es decir, entro en el análisis de locación de planta directamente. Y cuando entramos a este análisis, yo tengo 4 métodos conocidos, que uno es el de factores ponderados, que es el que hacemos hincapié en la materia. Otro es el método del punto de equilibrio y otro es el método de centro de gravedad. 3, no 4. Por lo tanto, con estos 3 métodos tienen una aplicación en base a ¿qué? A la actividad de la empresa. Porque como ustedes vieron en la teoría con Raúl, el método del punto de equilibrio, por ejemplo, trata de costos, evalúa costos. ¿Qué costos? Costos de producción. ¿Cómo se conforman esos costos de producción? Costo fijo, costo variable. ¿Cuál es el costo variable de producción? Mano de obra directa, materia prima y gastos generales. Y los costos fijos son de estructura. Por lo tanto, sumado es el costo total de producción. Por lo tanto, si yo estoy llamándolo al costo total de producción, el método del punto de equilibrio, que en su razón de ser va a optar por la opción en donde a mí me arroje el costo total de producción más bajo. Por lo tanto, el punto de equilibrio lo voy a utilizar si estoy tratando, evaluando la locación de una empresa que se dedica a la fabricación o producción, ya sea de un producto, ya sea de un equipo, ya sea de una maquinaria, pero siempre y cuando la empresa incurra o los gastos, o los costos, mejor dicho, los más representativos sean los de producción. Por lo tanto, acá va a estar encuadrado el método del punto de equilibrio, que tiene su forma, tiene su estudio, que es lo que explicaba Raúl hoy. Y después el otro método que tenemos es el del centro de gravedad. Y como bien dijo hoy Raúl, el centro de gravedad se aplica más que nada en empresas de logística o de distribución, de transportes, transportistas. ¿Por qué? Porque considera, primero y principal, los gastos de transportes y los volúmenes transportados para tener en cuenta una ubicación probable. Es decir, es un trabajo de distancias lo que se realiza en el centro de gravedad y no tanto de costos de producción. Por lo tanto, el centro de gravedad va a estar aplicado o va a ser recomendable aplicar en empresas en donde en su estado de resultados tengan mayor preponderancia los gastos de comercialización. Porque dentro de los gastos de comercialización yo tengo los costos de distribución, ¿verdad? Como el centro de gravedad evalúa la distribución y en base a eso localiza una planta o una sucursal, supongamos, tenemos que tener en cuenta este principio en sí de este método. Por lo tanto, por eso en su fórmula de cálculo se basa primero en una cuadrícula de ubicaciones y después se basa en una fórmula matemática en donde conlleva la obtención de dos coordenadas de esa cuadrícula, una coordenada X y una coordenada Y. Y tengo en cuenta para el cálculo de estas coordenadas la distancia, el volumen transportado y los gastos de flete que yo tengo, ¿no? Entonces, va a ser un método aplicable a empresas de distribución o logística, transportistas, como lo quieran llamar. Ahora bien, el método de los factores ponderados
lo que va a hacer, en muchos casos, funciona como un método de convalidación, como convalidación de qué? Más que nada del punto de equilibrio. Y ahora voy por qué. Como un método solo ese para aplicar, y también como un mix, digamos, se puede hacer un mix entre el centro, entre el punto de equilibrio y el de ponderación. Y explico por qué. Porque es un método muy abierto, muy subjetivo a veces. Ustedes habrán visto en los ejemplos planteados que tal vez la pregunta que rondó por ahí es decir, ¿y en qué se basa? ¿En el peso relativo y en la ponderación? A ver, para ponderar para aplicar el método de los factores ponderados, hay dos formas. La primera es la más subjetiva, que es la que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico. Y la segunda es, como les decía Raúl hoy, cuando tengo costos, los costos en sí me marcan la cancha. Y me van a decir dónde tengo más costos, en qué concepto tengo más costos que en otros. Por lo tanto, siguiendo una lógica y un sentido común, yo voy a darle más peso relativo a aquel concepto que tenga mayor costo. Y así todo, cuando tenga que ponderar en las localidades o locaciones probables que estoy evaluando, le voy a dar mayor ponderación donde ese costo sea menor. Porque ¿qué voy a buscar yo? El beneficio. El beneficio para ubicarme. No voy a dar más ponderación donde el costo sea más elevado, sino donde el costo sea menor y los recursos sean más beneficiosos. Por lo tanto, esto es en cuanto a si tengo costos y tengo valores económicos a ponderar. En el caso del trabajo práctico, sobre todo, es más subjetivo, pero a su vez existe un trabajo previo para después ponderar, que es el que vamos a ver ahora, de la matriz de impactos cruzados, o el método MICMAC, en donde voy a determinar qué variable es más crítica que otra, y en base a eso voy a ponderar. ¿Pero qué es lo que pondero? Pondero el objetivo del método de factores ponderados, así como el objetivo del punto de equilibrio y del centro de gravedad, es darme a mí como resultado de la localización más conveniente. Por lo tanto, lo que tengo que evaluar ahí son localizaciones, no escenarios. Ojo con eso porque en cuatrimestres anteriores he visto esta confusión, tanto en los trabajos prácticos como en el parcial, que se evalúan escenarios en el análisis de factibilidad y después lo que hacen es ponderar esos escenarios. Y el método de ponderación o de factores ponderados es aplicable para el análisis de locaciones o emplazamientos de plantas o negocios. Por lo tanto, lo que tengo que ponderar es en base a ubicaciones. Tierra del Fuego, San Luis, Buenos Aires. O San Martín, San Isidro y Vicente López, por ejemplo. Ubicaciones, o sea, locaciones donde el negocio o la planta va a estar o donde es más conveniente ubicar esas sucursales o negocios. Por lo tanto, el método de los factores ponderados, volviendo y metiéndome de lleno ahí, a veces es más utilizado en empresas donde brindan servicios. Porque donde brindan servicios no tenemos ni costos de producción ni costos de distribución. Por lo tanto, no queda otra que aplicar el método de los factores ponderados, que es el método por ahí genérico para aplicar cuando no puedo aplicar centro de gravedad, cuando no puedo aplicar punto de equilibrio. Por eso decía al principio de que a veces se hace un mix o a veces incluso se sirve como convalidación del método del punto de equilibrio. Porque si yo aplico el método de punto de equilibrio, que lo aplico en empresas de producción, puedo aplicar el método de ponderados porque tengo costos. Y lo aplicaría como lo explicó Raúl hoy. De esa manera porque tengo esos costos, ¿no? Entonces los costos decía que me marcan la cancha. Si no tengo costos de producción y tengo, por ejemplo, que ubicar una sucursal de una empresa de seguros o de un estudio contable o de un estudio de abogacía, estudio jurídico, entonces va a ser servicios puros y exclusivos. Por lo tanto, ahí tengo que ponderar otras cosas, tengo que determinar otro tipo de variables, que son variables por ahí más subjetivas para el que va a ponderar.
pero que a su vez son necesarias de conocer y de evaluar su peso relativo para después tomar una decisión. Como por ejemplo, si yo me voy a ubicar una empresa de servicios en el medio de la nada, donde estoy lejos de mis proveedores, de mis clientes, de las rutas más conocidas, etcétera, y no sería una buena ubicación. Ahora, si yo, por ejemplo, incluso vendo mercaderías, o sea, revendo mercaderías, compro y revendo, no tengo costo de producción, tampoco tengo distribución porque lo hago en mi local. Y supongamos que es un producto de mucho auge, ¿no? Entonces voy a tener que estar ubicado en una zona concurrida, conocida. Y ahí tenemos una zonificación ya, que estar cerca de una avenida o cerca de Panamericana, por ejemplo, dependiendo del producto, ¿no? Cercanía de los proveedores. Y todas esas son variables. Necesito, por ejemplo, cambiamos el panorama. Necesito ubicar una planta que tiene que estar cerca de un río. Y bueno, la cercanía a un río es una variable a ponderar, porque es una variable que voy a tener en cuenta para mi actividad y va a ser importante. Dígame si no me van siguiendo o si algo no se entiende. Pero la idea acá es contemplar esas variables más importantes, seleccionarlas y después evaluarlas en cuanto a su criticidad y a su influencia y a su dependencia una de otra. Una vez que yo tengo ese conjunto ya seleccionado y evaluado, voy a proceder a la ponderación de esas variables. Y en base a lo que obtuve, decir, bueno, a esta tal variable le voy a dar más ponderación que a esta, porque es más influyente, porque es más crítica, etc. Y luego el resto ya es una sucesión de hechos que me da el método de factores ponderados en base a su concepto, ¿no? A su aplicabilidad. Por lo tanto, en este punto de este trabajo hago un freno porque ahora sí tenemos que meternos en el trabajo práctico si es que no hay dudas. Ustedes me dirán, quedan 2 minutos acá, igual entramos una vez más, ya va a ser la última entrada. ¿Alguien le quedó alguna duda o tiene algo para consultar? ¿Estamos bien por ahora? Bueno, esperemos que sí. Bien, compartiendo un poco acá, esto lo que armé acá es básicamente en base al trabajo práctico que tenemos el día de hoy, ¿no? Porque está en ese orden, precisamente. Tenemos como primera instancia el estudio preliminar, el de factibilidad y el detallado. Y bueno, el preliminar es lo que hablaba en el video de la semana y de lo que veíamos recién en cuanto a las condiciones de zonificación, requisitos reglamentarios, etc. No puedo ver el chat. Tengo ahí alguien que me diga qué me preguntan en el chat porque no lo puedo ver. No sé por qué. A ver acá. Tiene que... Se me va. No lo puedo ver el chat. Si alguien me dice o la persona que consultó, desactive el micrófono y lo... No, profe, pusieron que sí nada más. Sí, profe, bien. bien puso. Gracias. Bueno, el preliminar está básicamente claro, me parece. Pasamos al de factibilidad, que es donde puede arrancar el nudo. Y acá hablamos de los escenarios. Esto, a medida que lo van viendo, esto es la filmina, digamos, que pasó Raúl, que viene en la teoría, traten de vincularlo con la situación de trabajo práctico, ¿no? Entonces, los factores es la selección de conceptos que voy a tener en cuenta en el planteamiento de escenarios. Volvemos cuando corte. Escenario 2, 3, 4, en realidad sería 1, 2, 3. Un escenario sería la financiación con recursos propios, por ejemplo, en base a recursos. La otra, venta del inmueble actual. Por ejemplo, llevándolo al trabajo, si voy a comprar y construir, ¿qué hago? ¿Me financio con la guita de los socios? ¿Vendo el inmueble actual y construyo en otro lado? ¿Pido un préstamo en el banco para comprar y construir? Ese sería un ejemplo, en este caso, con los recursos, ¿no? Con las infraestructuras, y espero que el tiempo me dé para decirlo, si no seguimos después, tengo alquilar, digamos, comprar en cuotas, comprar al contado,
por ejemplo, comprar y radicarme parcialmente o comprar